otros años también he repetido esto, pero la resurrección de Cristo es algo que siempre nos cuesta entender. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de Navidad, todos nosotros alguna vez hemos experimentado lo que es un niño recién nacido, y para las que son madres han experimentado lo que es dar a luz, etc. Tenemos una referencia, pero ninguno de nosotros vio ni va a ver a una persona resucitada. Y entonces por eso nadie tiene una referencia. Alguna vez vemos algunas películas de terror, pero en realidad nosotros no sabemos, no experimentamos lo que es la resurrección. Por eso que los apóstoles también tuvieron un gran problema para explicar esto que vieron. Como ese Jesús que 3 días atrás había sido muerto en la cruz, y no solo muerto, sino que destrozado, ¿no? Porque no es que haya muerto de muerte natural, ni que haya duda de que tuviera alguna situación crónica, no. Cualquiera que viera a esa persona colgando de la cruz, todo malherido, con las lanzadas, no hay duda de que Jesús había muerto. Y sin embargo, a los 3 días, Jesús se les aparece a las mujeres que iban al sepulcro, ya como para terminar la cosa, como decir, darle sepultura apropiadamente, porque, como se acordarán ustedes en las lecturas del Viernes Santo, estaban apurados para que ese día, como era el día que empezaba antes de la Pascua judía, entonces ellos no tuvieron tiempo de celebrar un cementerio, de elegir un lugar donde ponerlo a Jesús y hacerle el funeral propiamente. Entonces las mujeres van temprano al sepulcro para hacer eso, para cumplir con un acto de piedad. Y entonces se encuentran con una sorpresa, ¿no? Que la piedra esa, que no la movía ni una mujer ni 10, ¿no? Que era una cosa enorme y que estaba sellada aparte, porque los judíos, sobre todo los fariseos y los escribas, habían pedido a Pilato que sellara la piedra para evitar que los discípulos vinieran y después dijeran que Jesús había resucitado, etc., ¿no? O sea, todas las expectativas humanas, por así decirlo, llevaban a que, por supuesto, que iban a encontrar el cuerpo de Jesús y que posiblemente ya no iba a estar en condiciones así muy apropiadas, ¿no? Pero resulta que se encuentran primero con el sepulcro abierto, que ellas no pensaban abrir. Segundo, que ven que están los lienzos que cubrían el cuerpo de Jesús en el suelo. Esto usted imagínense, por eso hice la descripción recién, Jesús que estaba lleno de sangre, el cuerpo por supuesto, ¿no? Los lienzos que estaban en el sepulcro tendrían que haber estado llenos de sangre, y si se hubieran llevado el cuerpo alguno por lo que fuera, no iba a dejar a los lienzos en el piso, no iba a tomarse el tiempo de desenvolverlos y dejarlos ahí y dejarlos limpitos, ¿no? No solo eso, sino que viene Juan y dice que vio que los lienzos de la cabeza, los que envolvían la cabeza de Jesús, no estaban juntos, sino que estaban aparte. Y lo más interesante es que Juan dice, cuando vio que estaban aparte, en un sitio aparte, dice, entró también él, vio y creyó. Parece un poco extraño porque no lo vio a Jesús. Y sin embargo dice, vio y creyó, porque hasta entonces ellos no habían entendido que tenía que resucitar. Para ellos, para los discípulos, tanto para Pedro como para Juan, se dieron cuenta que Jesús había dejado ahí un mensaje. Ellos vivieron con Jesús 2 años y seguramente cuando Jesús se iba a dormir, dejaba el lienzo de su cabeza, de su turbante, como usan ellos, lo dejaban envuelto aparte. Entonces ellos ven eso y dicen, bueno, esto no es ni un ladrón ni nada, esto es Jesús que
que se levantó de dormir, por así decirlo. Aunque por supuesto está hablando de la resurrección, pero para Jesús fue tan sencillo como eso, como haberse despertado del sueño, dejó las vestiduras, el pijama que diríamos nosotros, y se fue. Por supuesto que la gente alrededor, entre todos los soldados, etcétera, nada, no sabían qué podía haber pasado, ¿no? Entonces, esa confusión que crea en toda la gente alrededor y que nos crea a nosotros también, porque es muy difícil de explicar, para Juan, para Pedro, fue el signo claro de que Jesús había resucitado. Creo que es muy importante dejarse asombrar, darse cuenta que no entendemos lo que pasa, pero sabemos que está pasando algo maravilloso, algo que nosotros no esperábamos y sin embargo está ahí frente a nosotros. Y nosotros, igual que los apóstoles, tal vez no veamos a Jesús caminando, pero tenemos los signos de saber, para saber que ese Jesús que había muerto en la cruz está resucitado. Y esto es importante porque Jesús no es un personaje del pasado. Y yo creo que eso es lo que acá nos está tratando de explicar San Juan. Hace 2000 años Jesús murió como persona, lo clavaron a la cruz y resucitó. Pero una vez resucitado, como decía en la primera lectura hoy, ya no muere más. O sea que no es algo histórico nada más, sino que ese Jesús resucitado está aquí también hoy presente con nosotros y está presente con cada uno de nosotros. El que Jesús no está muerto, ese evangelio, esa buena noticia que nosotros estamos llamados a transmitir, es justamente eso. No solamente que resucitó hace 2000 años, no. Es que Jesús está vivo hoy en día y hasta el fin del mundo, está vivo. Si nosotros lo vemos o no, si nosotros lo experimentamos o nos alegramos o no, es otro problema. Y que es un problema que nosotros, cada uno de nosotros tiene que saber responder, resolver con la ayuda de Dios, por supuesto. Jesús resucitado es no solamente historia, sino que es la actualidad y será siempre, hasta el fin del mundo, será siempre Jesús resucitado el que nos acompaña. Es notable que nosotros, en todas las iglesias católicas del mundo, por supuesto, tenemos la cruz como símbolo de Jesús. Cualquier cristiano, cualquier católico ve la cruz y dice, esto es una iglesia. Pero ciertamente mucho más que la cruz, la resurrección es el símbolo de nuestra fe. El creer que a un líder religioso lo mataron, o saber que a un religioso lo mataron, es algo que tiene no solo cualquier religión, sino muchísimos movimientos. Pero el tener a ese líder, a nuestro Señor resucitado, es algo que solamente es el privilegio que solamente nosotros, los cristianos, tenemos. Y eso es algo que nos tiene que identificar. Somos cristianos porque tenemos a Cristo resucitado con nosotros. Muerto en la cruz también, por supuesto, no lo voy a negar. Al contrario, Jesús, ni ningún cristiano va a negar que Jesús murió en la cruz. Pero sobre todo nosotros tenemos que saber expresar esa resurrección, que es lo más difícil, porque como ya expliqué, nadie vio a una persona resucitada caminando nunca. Entonces, por más que nosotros tratemos de explicar, la gente no nos va a entender. Y eso también tenemos que hacernos cargo. Los discípulos mismos también, como después vamos a leer en la semana que viene o dentro de 2 semanas, Tomás, el mismo discípulo del Señor que había estado tanto tiempo con ellos, él dice, no, yo no voy a creer hasta que no lo vea, no creo, no me vengan con cuentos. O sea, una persona como él, que había estado tanto tiempo con Jesús, que había escuchado 3 veces de la boca de Jesús que iba a resucitar, que lo iban a matar, termina no creyendo hasta que no lo ve, hasta que no lo toca. Entonces, quiere decir que nosotros también
No podemos decir, no, yo estoy seguro, No. Si a nosotros mismos nos cuesta entenderlo, muchos de nosotros alguna vez dudamos, cuanto más una persona que no ha escuchado el cristianismo o el mensaje de Cristo. Por eso este trabajo nos va a costar toda la vida y nos va a costar toda la eternidad, todo lo que dure la humanidad sobre esta tierra, nos va a costar transmitir eso a las otras personas. Pero no por eso tenemos que darnos por vencidos. Vemos la actitud de María Magdalena, va al sepulcro, no sabe qué ha pasado, pero ¿qué hace? En vez de quedarse ahí, dice, bueno, se le habrá ocurrido en ese momento, si yo voy y digo esto a los apóstoles, me va a decir, esta mujer está loca. Se le fueron las ideas con tanto dolor, etc. ¿Cómo que va a ver resucitado Jesús? Pero, ¿qué está pensando, mujer? Le van a decir, ¿no? Y seguramente le habrán dicho, en el Evangelio no está, pero seguramente le habrán dicho. Y sin embargo, ella va y avisa a los apóstoles. Y esto es una de las primeras enseñanzas del Evangelio de hoy. Cuando nosotros no sabemos explicar una experiencia de Dios, lo mejor es transmitir esa experiencia, aún sin llegar a entenderla. María Magdalena fue y le dijo a Pedro y a los demás apóstoles, no está el cuerpo. O sea, ella es muy clara. Ella no dice, lo vi resucitado, etcétera, porque hasta en ese momento no lo había visto. Pero les avisa a los apóstoles. O sea, hace algo. Hay una iniciativa ahí, por muy pequeña que sea, que produce un cambio. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que aceptar o tenemos que aprender. En este tiempo de pandemia, en este tiempo que parece que todo el mundo está muerto, lo que mejor que podemos hacer nosotros es no quedarnos en esa situación. Por supuesto que eso no quiere decir que vamos a salir afuera y que vamos a correr el riesgo de contagiar a nuestros familiares, amigos, no. ¿Qué puedo hacer yo? Que es un poco lo que estamos haciendo en la misa, tenerla con menos gente, con más protección, con desinfección, etc. Pero hacer algo, lo que se pueda. Tenerla por internet, etc. Un pequeño movimiento humano ayuda a ese encuentro con Cristo, y esta es la segunda parte de la enseñanza del Evangelio de hoy, es que hay un encuentro con el Jesús resucitado. No es solamente que me dijeron y fui a ver, no, es que ellos, los apóstoles, cada uno se encontró con Jesús. Y para encontrarse y saber que ese Jesús es el Jesús resucitado que yo creo, es una revelación de Dios. O sea que en ese momento Dios es el que se nos manifiesta. Jesús manifestó su presencia a los apóstoles en los primeros 50 días de una forma visible, palpable, después ya de una forma más espiritual, pero se manifiesta. Y eso también es importante para nosotros. Saber que Dios se nos manifiesta de miles de formas distintas. Cada uno es distinto en ese encuentro, pero hay una manifestación. Si nosotros ponemos ese granito de arena que es dar un paso adelante, ese Jesús resucitado se nos muestra, se nos manifiesta. Y tercero, de todas las apariciones que aparecen en los evangelios que vamos a leer de ahora en adelante, también es muy importante la misión. Así como María va al sepulcro y recibe esa misión de ir a decirle a los apóstoles, y después los apóstoles, lo que leímos hoy es Pedro y Juan, pero en los otros pasajes veremos que también se les manifiesta a los demás. Hay una misión, por ejemplo, ir a Galilea, predicar el Evangelio, transmitir la buena noticia, sanar a los enfermos, etcétera, etcétera. Hay una misión. Cada uno de nosotros recibe una misión. Esa misión será cuidar de la familia que tenemos cerca, cuidar del rebaño, del grupo de fieles que se nos ha confiado, etcétera. Pero tenemos una misión recibida de ese Jesús resucitado.
Pidámosle entonces al Señor que en este tiempo de Pascua, en el que muchas cosas todavía nosotros no podemos entender, por lo menos que tengamos esa gracia de poder poner nuestro granito de arena en ese encuentro, ese descubrimiento del Señor, y que podamos también sentirnos así asombrados por la gracia, por la alegría del Señor.